Sergio Gómez Maceri, que es hace muchos años el corresponsal del diario El Tiempo en Washington, es uno de los corresponsales más prestigiosos de Colombia y un periodista profesional desde que empezó su carrera. Sergio, gracias por estar en Voces RCN. Hola Juan Carlos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Hace el mes de septiembre el presidente Gustavo Petro, en un discurso en la Casa de Nariño, pues contó que Colombia había comprado en el año 2021, o que se había hecho una transacción para comprarle al NSO Group en Israel el software Pegasus, un software que sirve para interceptar comunicaciones y demás, y que según el NSO Group solamente se les vende a gobiernos. El presidente sugirió que ese software habría podido ser utilizado por el gobierno anterior en Colombia, del presidente Iván Duque, para espiar, por ejemplo, a las fuerzas de la oposición. Usted publicó un artículo en las últimas horas en el diario El Tiempo, que también está firmado por la unidad investigativa de ese periódico, en donde da la información que le ha entregado a usted, que le ha dado a usted el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos exactamente? Básicamente, Juan Carlos, desde más o menos esa misma época, yo comencé a escuchar de mis fuentes acá en Washington, de la administración, un poco en conformidad con estas presiones que estaban circulando en el país y que venían del presidente, y quedamos de seguir hablando sobre el tema hasta cuando esta semana me contactaron al más alto nivel de la administración para informarme que querían hablar, que querían explicar su rol en el tema, y fui citado a un encuentro con 2-3 de los más altos funcionarios encargados de temas de seguridad nacional, de relaciones con el hemisferio, y conversé con ellos un rato, media hora, básicamente para explicar que esto, primero que todo, Estados Unidos era el país que había aportado los fondos de manera legítima para la compra de este software, que eso había sucedido en el año 2020, y que hacía parte de los programas de cooperación que mantienen con la policía y con las unidades con los organismos de seguridad del país para la lucha contra el narcotráfico, que había sido un programa que no se le informó al presidente Duque, que estaba en el poder en ese momento, porque era más una cuestión operativa del día a día de este tipo de actividades, y en este tipo de cosas, pues no por ocultar, esa es la versión de ellos, sino por simplemente son tantas las momentos o tantas las aristas que tiene esta cooperación que pues no se le informa al presidente de todas las cosas, que había sido un programa que se manejó con el conocimiento de muy pocas personas, tanto de Estados Unidos y de Colombia, y que había tenido los controles más rigurosos para evitar que se usara para fines no debidos. Y otra explicación adicional, Juan Carlos, y es que en ese momento el software no generaba polémica en ninguna parte. Eso vino posteriormente, y por lo tanto por eso tampoco han decidido informar al presidente. Con el paso de los años, dígame. Sí, no, quería preguntarle, en primer lugar, usted dice que lo llamaron fuentes del más alto nivel y dice usted que es del gobierno de Estados Unidos, es decir, son fuentes de la Casa Blanca las que le dieron a usted esta información, y varias fuentes, varios funcionarios, dice usted que 3, ¿no es verdad? Digamos que sí, son del más alto nivel de la administración del presidente Joe Biden y de varias agencias del gobierno.
Sergio, cuando los funcionarios estadounidenses... Pero venga, adelante. Juan Carlos, le aclaro una cosa. Esto fue una declaración, usted conoce muy bien, como dicen aquí en Estados Unidos, en background, pero para identificar como altos funcionarios de la administración Biden, pero que se puede citar textualmente. Lo único que está excluido es el nombre de las personas, que creo que es importante para sus oyentes explicar que este es un método muy común aquí en Estados Unidos, en el que se hace a diario, digamos, que hacen briefings o encuentros con prensa en donde le dicen a uno, esto es en background, sin atribución directa, me puede citar como un funcionario o funcionarios del Departamento de Estado, pero que cuando son ese tipo de cosas, pues están hablando a nombre del gobierno, es decir, están tan hablando a nombre del gobierno que permiten la cita directa, digamos. En algunos casos, cuando hablan de off the record, por ejemplo, que puede ser el mismo funcionario, pero no se puede identificar ni citar verbalmente, sino solamente parafrasear o utilizar como contexto. En este caso fue muy deliberadamente y ellos tenían, el gobierno estadounidense, un interés en aclarar y por eso usaron las palabras que usaron, en aclarar lo que había sido su papel y despejar de una vez dudas de que ellos habían sido ese tercer país y que los fondos no habían sido ilegales, como se había mencionado, que podían haber sido, sino que ellos los habían aportado. Ya. Sergio, cuando le dijeron a usted, estos altos funcionarios estadounidenses del gobierno de Joe Biden, que el presidente Iván Duque no estaba enterado, ¿usted les creyó? Lo digo simplemente porque, claro, se utilizó, según ellos, el software Pegasus para operaciones binacionales contra el narcotráfico, es la información que ellos le han dado. Pero finalmente el presidente Iván Duque o el presidente de Colombia, cualquiera que sea, es el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿No les contrapreguntó usted si no era raro que él no estuviera enterado? Varias veces, por supuesto, hice esa pregunta como cualquier periodista y después repetí la pregunta en el sentido de si era una práctica común, digamos, que al presidente de un país no se le informara del arribo al país o a las entidades de seguridad de una herramienta con capacidades tan poderosas como era Pegasus y en repetidas ocasiones a lo largo de la conversación fueron enfáticos en que sin duda no se le informó, pero lo enmarcaron siempre en lo que le estaba contando, en que esto es parte de una cooperación de décadas que tienen con los organismos de seguridad en Colombia, en el que no solamente sino utilizan otro tipo de recursos y los vienen utilizando desde hace décadas. En el caso de Colombia, desde que comenzó el Plan Colombia por allá en la época de los 2000, el año 2000, que usted recuerda muy bien, y que por lo tanto no subió, digamos, de escalafón, sino que se mantuvo entre un grupo de funcionarios muy reducidos. Pero por supuesto, pues uno se hace la pregunta y se las hice de si en este caso el presidente no había estado enterado, pero como le digo, la explicación fue ellos fueron muy contundentes a la hora de explicar que no había ningún el objetivo no era ocultar que se estuviera utilizando esto y que el presidente no conociera, sino simplemente que no es un tipo de información que llega al nivel de los presidentes. Sí. Sergio, ¿por qué cree usted que el gobierno Biden decidió en estos momentos contar esto? Es una buena pregunta, Juan Carlos. Yo supongo que la percepción de que aquí había habido algo ilegal
pudo haber irritado a algunas personas. Yo creo que pues en este tipo de cosas por lo general mantienen silencio y prefieren mantenerse al margen, o que las cosas se aclaren por sí mismas y las entidades en el país hagan sus propias investigaciones, o por lo menos así suelen manejarse, pero en vista de que había, digamos, una suposición tan seria que enlodaba de alguna manera a agencias con las que ellos cooperan, creo que sintieron la necesidad de hacerlo. Ahora, es interesante porque uno pensaría, Juan Carlos, y usted conoce esto más que yo, que estas personas, por supuesto, debieron acudir. No lo digo por conocimiento de causa, porque no lo sé, y porque tampoco me lo contaron, pero lo lógico en relaciones bilaterales, uno asume en relaciones bilaterales que cuando algo de esto está pasando y yo tengo la información, pues antes de salir a los medios a decir lo que usted está diciendo no es cierto, Sí. que hace uno decir y decirle, mire, esto pasó, fue así. Sí. ¿Por qué optaron por decir, bueno, mejor entonces vayamos a nuestros amigos del tiempo, vayamos a esta fuente a decirle, queremos que usted nos ayude a transmitir esto? Pues esto ya es otra, es algo pues que no puedo contestar. Claro. Sergio, yo lo conozco a usted hace más de 30 años. He sido compañero suyo en el diario El Tiempo, hemos vivido en la misma ciudad, en Washington, cubriendo muchos asuntos. Pero para que los oyentes entiendan, ¿cuántos años lleva usted de corresponsal ante la Casa Blanca en Washington? Yo llegué, Juan Carlos, en 1998, cuando el presidente Andrés Pastrana acababa de ganar las elecciones y llegó aquí como embajador Luis Alberto Moreno, es decir, acabo de completar 26 años, sí. ¿Cuántas veces le han tenido que rectificar una información que usted ha publicado en El Tiempo? Y ha publicado muchísimas. Ninguna. Muy bien. Eso es lo que yo quería que los oyentes supieran, porque yo no conozco que a ustedes hayan rectificado ninguna información. Ahí está Sergio Gómez Maceri, el corresponsal del diario El Tiempo en la capital de Estados Unidos, autor de este artículo, en donde el gobierno del presidente Joe Biden, el gobierno estadounidense, afirma que la compra del software Pegasus se realizó con fondos de los Estados Unidos y que el software fue utilizado en operaciones binacionales contra el narcotráfico y que, según ha contado aquí Sergio Gómez, los funcionarios estadounidenses del más alto nivel le han dicho a él que el presidente Iván Duque, el presidente anterior, no estaba enterado de esa operación. Sergio, gracias por haber estado en Voces RCN. A usted por la invitación.